Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, entre el mandato y la huida, Eneas y la construcción del poder imperial. En el episodio de hoy navegaremos por las aguas turbulentas del poder, la ambición y el destino, guiados por un personaje legendario, Eneas, un héroe forjado en las ruinas de Troya al servicio de una promesa imperial cuyos ecos aún resuenan en el mundo de hoy, tal como se describe en el poema virgiliano de la Eneida. Imaginemos un mar vasto e incierto. El cielo y el océano se funden en una sola oscuridad. En medio de esa inmensidad, una flota se aleja de la costa, dejando atrás un mundo en ruinas. Es el comienzo del viaje de Eneas, héroe troyano cuyo destino será la fundación del centro de uno de los imperios más grandes de la historia. A continuación, escuchemos unos versos de la Eneida del poeta latino Virgilio en su idioma original. Post qualtum tenuere rates nec amplius ulae, apparent terrae, caelundique tundique pontus, tum mihi caerulius supra, caput astet imber, noctiem emque ferens et in horvit unda tenebris. Después que las naves alcanzaron alta mar y ya no se divisaba tierra alguna, solo cielo por todas partes y por todas partes el océano, entonces sobre mi cabeza se posó una nube negra, trayendo la noche y el invierno, y el mar se estremeció por la oscuridad. En esta breve escena ya se insinúa un sentimiento expansivo, de ruptura con la tierra, de entrada en lo desconocido. El mar, el cielo y la noche se confunden en una misma cosa, un paisaje que anticipa no solo la condición errante de Eneas, sino también su destino conquistador. Una imagen cargada de ambigüedad, como la propia figura del héroe con todas sus fisuras, y quizás también como la relación entre Virgilio y el poder de Augusto, emperador romano, quien encargó la obra al poeta. Pero, ¿qué relevancia puede tener un poema escrito en el siglo I a.C. para nuestro presente? ¿Tiene sentido seguir leyendo a Virgilio para entender el mundo actual? ¿O acaso Eneas es simplemente otro espectro del mundo clásico que insiste en no dejarnos en paz? Estas preguntas serán respondidas a lo largo del episodio. Capítulo 1. El retorno imposible. Eneas y la invención de una patria. Cuando Eneas escapa de las ruinas de Troya, no lo hace como un simple fugitivo. Virgilio se encarga de enmarcar su huida dentro de una narrativa de destino. No se trata de huir del desastre, sino de cumplir una misión encomendada por los dioses. A diferencia de Ulises, que en la Odisea busca regresar a su Ítaca natal y de la que es rey, Eneas marcha hacia un lugar que desconoce, una patria aún por fundar. Roma será su telos, pero no su origen. El arte o treta de Virgilio consiste en presentar ese desplazamiento como un retorno, espiritual, simbólico e incluso sanguíneo. El héroe troyano no conquista una nueva tierra, según esta lógica, sino que regresa a donde siempre perteneció. Esta operación retórica resulta fundamental. Convierte la expansión territorial en cumplimiento del destino y el imperialismo en restauración de un orden perdido. Aunque en la tradición griega Eneas es claramente troyano, hijo de Anquinces y de la diosa Venus, descendiente de Dárdano, Virgilio insinúa una conexión con Italia que permite justificar su llegada al Lacio. Sin embargo, esta conexión dentro del mito es menos histórica que literaria.
La genealogía troyana arranca con Teucro, el primer rey mítico de la Tróade, y con Dárdano, quien llega de otras tierras y se casa con una hija de Teucro, dando comienzo al linaje real troyano. Esta mezcla de orígenes ubica firmemente a Eneas en Asia Menor, no en Italia. De este modo, lo que en Virgilio aparece como retorno a una patria ancestral es en realidad una fundación sostenida por la ruptura y la violencia. El mito busca legitimar la conquista, presentándola como un regreso. Dudo que Virgilio ignorara esta tensión, por el contrario, parece explorarla con delicadeza. Pero al final, el pietas, el deber hacia los dioses, la patria y la familia, se antepone al deseo, imponiéndose sobre el mismo. Así, el poema épico se convierte en una pedagogía del sacrificio personal en nombre de un proyecto colectivo imperial. Y, en ese gesto, Virgilio le concede a Roma una coartada poética para su expansión territorial, no conquista, sino que simplemente cumple su inevitable destino. Capítulo 2. Virgilio entre la poesía, la propaganda y la subversión. Cuando Virgilio escribe la Eneida, Roma ya ha dejado de ser una república para convertirse en un imperio bajo las órdenes de Augusto. El poema nace entonces en un momento fundacional, no solo en términos literarios, sino políticos. La ciudad ya no está delimitada, sino que sus fronteras se dilatan con ambiciones de convertirse en el centro de un mundo que debe ser conquistado, ordenado y justificado. Virgilio no fue ajeno a esto. Si bien no era un autor oficialista en el sentido moderno, su obra fue encargada, leída y utilizada por el poder. Augusto no solo apoyó su escritura, sino que promovió la lectura de la Eneida como legitimación poética del nuevo orden imperial. En este marco, Eneas no es solo un héroe trágico, es el modelo de ciudadano romano. Su obediencia al destino, su sacrificio personal, el subordinar el deseo al deber, reflejan el ideal moral de la Pax Augusta. Pero la lucidez y genialidad de Virgilio reside en que, aún escribiendo bajo ese horizonte político, introduce fisuras, ambigüedades, zonas de duda. La Eneida no es una propaganda ingenua del imperio, es una elegía por lo perdido, una meditación sobre el precio de la gloria, una tragedia escondida dentro de la forma épica. Dido, la reina abandonada; Turno, el enemigo vencido pero no vil; el propio Eneas, figura oscura y sufriente. Todos encarnan el costo humano del destino imperial. En lugar de una celebración burda, Virgilio compone un poema profundamente consciente de su tiempo, de sus límites y de sus tensiones. En sus versos no solo se cantan las glorias de Roma, se pregunta, con una melancolía apenas disimulada, ¿qué queda del sujeto cuando se vuelve instrumento del poder? En cada acto de obediencia hay una herida. El viaje de Eneas no es una marcha gloriosa, sino una peregrinación de pérdidas. Y es ahí, en esas fisuras del deber, donde Virgilio deja entrever su crítica al imperialismo. Capítulo 3. La fundación como desplazamiento, de Cartago a Roma. Si hay algo que la Eneida deja claro desde sus primeros versos, es que la fundación de Roma no es un acto de creación pura, sino de desplazamiento, de duelo, de violencia contenida. Eneas no sigue los designios sin resistencia. Antes debe atravesar ciudades arrasadas, perder seres queridos y abandonar amores. Cartago, en este sentido, es muy representativa. Es más que una etapa en su camino, es una posibilidad de otra vida, un mundo alternativo donde Eneas podría haber encontrado la calma. El episodio con Dido, uno de los más intensos y humanos del poema, no solo sirve para contrarrestar el amor con la misión, el deseo individual con el mandato colectivo, sino para mostrar cómo toda fundación implica una renuncia forzada, una herida que no cierra.
El abandono de Dido no es solo un drama amoroso, sino el gesto inaugural de la política romana. La promesa imperial necesita del sacrificio de los vínculos personales. Esta resulta tan desgarrador que la Eneida arrastra su eco hasta el final. Dido se convierte en el símbolo de todo lo que debe dejarse atrás para que Roma exista. Pero esa resignación acabará siendo una figura espectral incómoda, una forma de reproche poético que socava la narrativa oficial. Más adelante, en el enfrentamiento con Turno, veremos cómo esta lógica se repite. Eneas no se comporta como un héroe clásico que respeta la simetría del combate. Mata a Turno cuando éste ya está vencido, suplicando clemencia. En este gesto sin gloria, Virgilio pervierte de algún modo la épica tradicional. Como señala el sociólogo Ulrich Brückling en Posheroísmo, la ética del duelo igualitario, mito en el que matar solo es legítimo si uno se expone al mismo riesgo que su adversario, sirvió históricamente para hacer gloriosa la matanza. Pero los soldados reales, sostiene, no buscan justicia, buscan la supervivencia personal y para ello explotan toda ventaja, toda superioridad que se les presente. Eneas, en un rapto de ira, al atravesar con su lanza el pecho de Turno, deja ver que incluso el héroe imperial actúa más cerca de la violencia visceral que del ideal virtuoso. Roma, entonces, no se funda con honor, sino con brutalidad, no con justicia, sino con poder. Y aunque en la Eneida se disfrace el gesto con las vestiduras del destino, lo que al final queda revelado es la violencia irreparable de toda fundación imperial. Capítulo 4. Del pietas al imperium, cuando el deber justifica el poder. Uno de los conceptos clave en torno a la figura de Eneas es el de pietas. No se trata simplemente de piedad en el sentido moderno, sino de una virtud romana compleja, un sentimiento que hace aceptar y cumplir todos los deberes para con los dioses, la familia, la patria, los amigos, entre otras cosas. Eneas no actúa movido por el deseo ni por impulsos pasajeros, lo hace por deber. Lo que guía su viaje no es tanto la voluntad como la obligación. Esa virtud, que en principio parece noble, se transforma en un vehículo de legitimación imperial. En la lógica de la Eneida, el héroe que sacrifica sus pasiones, sus afectos y hasta su humanidad en pos de un designio superior es el modelo a seguir. Roma no se funda por amor, ni por justicia, ni siquiera por el heroísmo clásico. Se funda por fidelidad a un mandato trascendente e incuestionable. Aquí se produce un giro ideológico crucial. La obediencia deja de ser una virtud individual para convertirse en estructura de poder. El pietas de Eneas se transforma en imperium romano, es decir, en dominio sobre otros pueblos, en estructuras jerárquicas y expansión territorial. En otras palabras, el deber privado justifica la dominación pública. Virgilio consigue así una operación política sutil pero eficaz. Hace que el poder aparezca como consecuencia de la virtud, no como imposición de la fuerza. El imperio no sería fruto de la ambición o la violencia, sino del sacrificio y la entrega. Pero como ya vimos en las escenas con Dido y Turno, este relato no se sostiene. En el fondo, la obediencia que se glorifica es también una forma de anestesiar la conciencia, de borrar los conflictos morales que todo imperio genera. Capítulo 5. Ecos contemporáneos. El mito como máquina de legitimación. La Eneida no es solo un poema latino lejano, ni un libro polvoriento perdido entre los anaqueles del departamento de filología. Describe de manera crítica una máquina simbólica que sigue funcionando en las narrativas contemporáneas de poder. Lo que Virgilio pone en escena y problematiza, convertir una conquista en un retorno, una violencia en un deber, una fundación en un mandato divino, es una estrategia que se repite una y otra vez en los discursos modernos de legitimación.
Incluso hoy en día, algunos de los relatos más controvertidos del presente reproducen la lógica virgiliana del retorno o del destino manifiesto como coartada política. Tal es el caso del proyecto sionista, que desde el siglo XIX construye la idea del regreso del pueblo judío a una tierra prometida por mandato divino o necesidad histórica. Pero como señalan numerosos eruditos, entre los que se encuentra el filósofo Enrique Dussel, la población hebrea nunca abandonó del todo la región. Lo que se llamó retorno fue, en realidad, la llegada de comunidades cuya conexión directa con esa tierra era más mítica que histórica. Ya fueran judíos askenazíes de Europa del Este, sefaradíes expulsados de la península ibérica o conversos norteafricanos. La fundación del Estado de Israel, sostenida en la narrativa del reencuentro ancestral, implicó también el desplazamiento y sometimiento de quienes habitaban allí desde hacía generaciones. Según Ali Rebas, desde la caída del nazismo y el fin de los imperios coloniales, Israel tiene por función salvar el gran relato occidental. Permite a Occidente seguir percibiendo a través de las ideas de democracia, de civilización, de progreso, de inocencia, mientras salva una parte de la herencia racista que sostiene al mundo compartimentado que encarna. Israel perpetúa esta ficción de sobrevivencia que acecha toda la historia del Occidente moderno, la de ser el último remanso civilizado, legítimo para liquidar a los que aplasta y coloniza. La culpabilidad, por su parte, es reenviada al pasado, el nazismo, o al exterior. Los musulmanes, los rusos, los chinos, los malos de la película de Hollywood, todos potenciales nuevos nazis. La analogía de la Eneida no es casual. Como Eneas, el relato sionista busca convertir la fundación en destino, pero, y al igual que en el poema de Virgilio, la violencia fundacional no desaparece, sino que se justifica. Hoy, la situación en Gaza, una población sitiada, desposeída, sometida y masacrada, cuestiona brutalmente la retórica del mandato divino, porque cada retorno mítico encierra en su reverso un exilio real, y cada fundación celebra una ruina olvidada. Un relato similar estructura también el impulso imperial estadounidense. Desde sus orígenes, como un puñado de colonias en la costa atlántica, Estados Unidos se expandió con una narrativa de destino inevitable, conocida explícitamente como destino manifiesto. Se arrasaron pueblos originarios, se desplazaron culturas enteras y se colonizó el territorio hasta alcanzar el Pacífico en nombre del progreso, la civilización y de una supuesta superioridad moral que, cuanto menos, resulta cuestionable. Como en la Eneida, el sacrificio y la conquista fueron presentados como cumplimiento de un deber sagrado e impostergable. Pero el aparato imperial no se detuvo con la frontera continental. Hoy continúa en forma de intervenciones militares en Medio Oriente, de golpes encubiertos, de extractivismo global. Junto con la bandera de la democracia y la libertad, se ocultan o se legitiman intereses económicos, geoestratégicos y energéticos. El mito del deber eterno enmascara una ambición históricamente colonial que se renueva generación tras generación. Como en el caso de Eneas, la retórica del destino borra los cuerpos reales que caen en su nombre. Es por eso que volver a los versos de Virgilio no es un capricho académico, sino una forma de identificar los patrones que aún nos condicionan y determinan. Pero tal vez el gran valor del mito no sea el de explicar el pasado, sino el de comprender el presente. Virgilio, si se lo lee con atención, no celebra ciegamente el destino imperial, lo tensiona, lo fisura, lo tiñe de ambigüedad. Nos advierte, a través del dolor de Dido, del sacrificio de Turno, del desgarro de Eneas, que todo imperio arrastra consigo una herida y que fundar antes que construir es también destruir. Capítulo 6. Eneas como sujeto del deber, el homo productivus.
Eneas no es solo un héroe mítico, es un precursor de sujeto moderno. Como hemos mencionado, el protagonista de la Eneida encarga el pietas, no solo como devoción religiosa o familiar, sino como entrega total a una misión que no eligió. Él no se permite elegir entre el deseo y el deber, su destino ya está escrito. ¿No es eso lo que impone hoy la lógica del rendimiento? En la sociedad de la productividad, renunciar al deseo personal en favor del trabajo, de los objetivos, del futuro mejor, es presentado como madurez, responsabilidad, incluso éxito. En este punto, Eneas es el modelo perfecto del individuo neoliberal disciplinado, el que reprime lo erótico, lo festivo, lo corporal, para dedicarse a fundar no ya Roma, sino su propia marca personal, su carrera, su legado optimizado. La modernidad ha sido construida sobre esta misma lógica: postergar el goce para las vacaciones, para la jubilación, para el fin de semana, para el algoritmo que sabrá decirnos cuándo sentir. Pero, como en el caso de Dido, el deseo no desaparece impunemente, se quiebra, se reprime, se transforma en resentimiento, en enfermedad, en ansiedad. Dido representa todo lo que Eneas y el sistema del deber deben negar: el goce inmediato, el amor no productivo, el tiempo detenido. Volvamos un momento a los versos del encuentro en la cueva, uno de los episodios más intensamente simbólicos del poema. Dido y el troyano llegan juntos a la misma cueva. La tierra primigenia y Juno, madrina de boda, dan la señal. Las luces brillaron y el cielo fue testigo de la unión, y las ninfas aullaron en la cima del monte. Podemos apreciar que aquí radica lo verdaderamente subversivo. Reconsiderar este momento no como un desvío en el camino o una pausa seductora, según la perspectiva de Eneas, sino entender la cueva como un espacio fuera de la polis, ajeno al control y a la historia lineal del imperio, donde solo existen los cuerpos, el deseo y la noche. Lo que para Eneas no es más que una escala en su viaje, para Dido representa un matrimonio, una nueva vida. Ella comienza a actuar como esposa y reina compartida. ¿Y si Dido no fuera el obstáculo, sino la posibilidad de otra vida? Dido representa todo lo que Eneas y el sistema del deber deben negar: el goce inmediato, el amor no productivo, el tiempo detenido. El encuentro representa la única experiencia verdadera que Eneas vivió antes de volverse un instrumento de la historia. Capítulo 7. Cuando olvidamos los relatos, repetimos las ruinas. Los clásicos no pueden ser únicamente piezas de museo que contemplamos con melancolía o reverencia solemne. Son lentes que permiten ver las grietas del mundo actual. Revisitarlos no es mera nostalgia erudita, es un ejercicio de memoria política. A menudo se piensa que la literatura es un lujo propio de estetas ociosos, pero los relatos ficcionales han estructurado nuestras culturas más de lo que pensamos. Sin ir más lejos, ¿no se enseña hoy en las escuelas de publicidad y marketing técnicas de narración emocional? ¿No es acaso la publicidad el laboratorio más eficaz de la narratología contemporánea? ¿No es el storytelling el más eficaz dispositivo de persuasión masiva? Como sostiene Argenrama en La ciudad letrada, la escritura ha sido una forma de poder. No es casual que los conquistadores llegaran con la espada en una mano y el libro en la otra. Mediante la palabra escrita expropiaron tierras, impusieron sistemas jurídicos, fundaron imperios. Las palabras se han escrito con sangre y todavía hoy lo siguen haciendo. Por eso, si queremos evitar cometer los errores de siempre, si queremos abrir espacios para otras historias, para otras formas de relacionarnos, otras posibilidades de amor, de justicia, de ser y sentir en el mundo, no basta con oponerse. En tiempos de sobreinformación y olvido, hay que reaprender a leer. Volver a los clásicos no es un gesto nostálgico, es una forma de defensa y, más aún, de resistencia. Epílogo.
Vivimos tiempos donde la inteligencia artificial se presenta como un destino inevitable. Se afirma con una seguridad oracular que todo lo que pueda ser automatizado debe serlo, que la eficiencia es el nuevo principio moral y que quien se resista quedará fuera de la historia, marginado. Pero este relato tecnocrático, lineal, supuestamente neutral, no es más que una nueva forma de mandato, como aquel que empujó a Eneas a fundar Roma, negando su deseo, su dolor y sus pérdidas. La inteligencia artificial entonces no es solo una herramienta, es un símbolo. Una figura que, como el fatum romano, se impone sobre el individuo, esta vez no en nombre de los dioses, sino de los datos. Como Eneas, nos volvemos antihéroes de un relato ajeno, sacrificando placer por deber, contemplación por rendimiento, poesía por código. Pero tal vez el gesto verdaderamente heroico hoy no sea obedecer, sino detenerse, cuestionar el rumbo, meditar sobre si ese destino que se nos vende como inevitable no es, en realidad, una construcción ficcional más, una narrativa hegemónica que, como toda narrativa, puede desarticularse y reescribirse. Porque, como nos enseñan los mitos, si se los escucha con atención, cada mandato conlleva una pérdida, y todo poder necesita un relato que lo sostenga. Contra ese relato nos queda la lectura, el pensamiento, la desobediencia. Tal vez ese sea hoy nuestro único modo de fundar algo nuevo. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.